Señor, gracias, Señor. Acudimos ante ti sabiendo que tú eres el sembrador que salió a sembrar y hoy vas a sembrar una semilla la cual deseamos recibir, Señor. Ya fuimos previamente preparados, labrada nuestra tierra por tu Santo Espíritu. Ahora estamos listos para recibirla, Señor, y queremos dar fruto abundante para tu gloria, tu honra, para el crecimiento del reino y para que nuestra madurez se manifieste sirviéndote, amándote, obedeciéndote en todo tiempo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos. Vamos a iniciar con el tema de hoy que tenemos preparado hoy y que tiene que ver con... Bien. El tema de hoy voy a estar... Tengo un problemita aquí que aparecen, pero ya. Bien. El tema de hoy es un tema, como todos, todo lo que tiene que ver con la escritura es un tema muy interesante. Tiene que ver con la identidad espiritual como fuente de autoridad. Vimos como subtema, vamos a decir, 5 cosas que tendrás que rendir cuentas al Señor. Tendremos que rendir cuentas al Señor. En esta ocasión, el tema que nos ocupa es nuestra relación con las demás, con las demás personas. Entonces, vamos a dar inicio a este tema. Bien. Entre las cosas, decíamos, como un breve resumen, las cosas que caracterizan la historia de la humanidad, podemos ver 2 que sobresalen. En esta ocasión ya nada más voy a tocar una. En 2 videos anteriores se explica detalladamente cuáles son esas 2 cosas. Ahora, la incertidumbre de su identidad, la identidad nuestra. Siempre tenemos esa incertidumbre preguntándonos cuál es el origen, el destino y la misión que tenemos para estar habitando, siendo seres vivos. El origen es de dónde vengo, a dónde voy y qué hacer mientras tanto. Esa es una pregunta que todo mundo se hace, todo mundo en su sana juicio se hace continuamente. Pero también decíamos que Jesús sabía la respuesta. Jesús sabía que había salido de Dios. Jesús sabía que había salido de Dios. Jesús también sabía que a Dios iba. Él regresaba a Dios. Y sabemos también que Jesús, el Padre, le había dado todas las cosas en las manos. Vimos los versículos en donde se justifica esto que estoy proyectando acá. Bien, ahora, en Juan 8:12 dice otra vez, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí, si seguimos al Señor, habremos aprendido en su palabra y a través de la enseñanza del Espíritu de dónde hemos salido, a dónde vamos y que todas las cosas fueron puestas en nuestras manos. ¿Para qué? Porque nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Bien, ahora, crecemos por medio de cuidar personas y cosas en lo que Dios quiere. Sin la mayordomía responsable de la propiedad privada e iniciativa personal, ¿quiénes son? ¿Qué es esto de mayordomía? Mayordomo de Dios. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente del que habla la parábola que expuso el Señor? Lucas 12 dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo
al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que él le pondrá sobre todos sus bienes. Eso es la recompensa de ser un mayordomo fiel. En esta parábola nos lo da, nos los explica, nos los extiende el Señor para buscar la fidelidad, buscar ser responsables y crecer en lo que el Señor nos comisione. Bien. La habilidad para el autogobierno, perdón, y la productividad se pierde si no tenemos si la mayordomía no es responsable. Perdón. Dios nos hace crecer por medio de darnos responsabilidad, y esta comienza con ejercer autoridad sobre alguien o algún talento, desarrollar un talento o alguna tarea que Él nos encomienda. Aquí es donde se ve el grado de responsabilidad, el grado de madurez que tenemos como mayordomos. Qué tan fieles, el mayordomo fiel, como veíamos en la parábola, qué tan responsables somos. El crecimiento viene por medio de la responsabilidad, por supuesto. Quien no es responsable, esté en la posición que esté, tenga el lugar que tenga, los dones que tenga, los años, las riquezas que tenga, la habilidad, los recursos, ya sea de humanos o recursos personales o económicos, quien no es responsable no tiene capacidad de ser un mayordomo fiel y no va a crecer. La medida de mi madurez es en relación a cómo cuido de lo que Dios me ha confiado. Aquí vemos, referente a la parábola de los talentos, vemos que a uno le dieron 10, a otro le dieron 5 y a otro le dieron 3, perdón, a uno le dieron 5, a otro le dieron 3 y a otro le dieron 1. Y el primero viene con el doble, hizo trabajar, hizo prosperar y regresó con el fruto del poner en operación responsablemente su mayordomía y trajo fruto para su amo. Vemos que a 3 y 3 también le dijo el Señor de ellos: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero el que se quedó con el talento oculto, guardado. Todos somos mayordomos del Señor, todos tenemos talentos, dones, capacidades, un llamado para cada uno diferente, por supuesto, así como dice que somos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo en la tierra. Cada miembro tiene valor, cada miembro tiene algo que debe de presentar delante del Señor. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos desarrollar. Si hay algún impedimento para que lo hagas, necesitas reflexionar al respecto y buscar cómo ser un mayordomo fiel. Bien. Obviamente, para poder ser responsable se tiene que estar a cargo de algo o alguien, ya lo dijimos. Y eso requiere poder ejercer autoridad, porque la responsabilidad recae sobre quien tiene autoridad. Es necesario. Para poder ser responsable necesitas autoridad sobre algo que el Señor te haya encomendado. Y esa autoridad cada uno la tiene conforme al llamado, conforme a los dones, conforme a la responsabilidad de la comisión que el Señor nos ha dado. A cada uno tenemos un grado, un nivel de autoridad, y por supuesto influye en todos los demás, en las personas con las que Dios nos da para cuidar, los recursos que Dios nos dé para cuidar, en todo opera. Dijimos, hay 5 cosas en las cuales todos tendremos que rendir cuentas al Señor. Dijimos nuestro cuerpo físico. Y vimos, por supuesto, que con respecto al cuerpo, dice en Corintios 6:15, en la primera: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Esto habla de las relaciones de fornicación o adulterio. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo primero que vimos es la mayordomía sobre nuestro cuerpo físico.
Debemos cuidarlo, debemos mantenerlo según el orden de Dios en sanidad, desarrollándose conforme a la edad, pero sana, comiendo sanamente, ejercitándose. Pero también aquí habla acerca, en 1 Corintios 6:15, habla acerca de la relación incestuosa, de la relación con fornicación o adulterio. Aquí presento esta palabra que creo que es importante. 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y si peca contra su cuerpo, está destruyendo el templo del Señor. Y ese templo del Señor el Señor va a reclamar, y entonces va a decir si Dios lo destruirá a él, tal como dice lo que acabamos de leer. Si alguien destruye el cuerpo del Señor, Dios lo destruirá a él. Y sabemos que hay consecuencias para esto. Hay consecuencias de maldición para el que practica la fornicación. Y mucha gente no entiende exactamente lo que es la fornicación. Hoy en día, a través del humanismo, hemos justificado la fornicación en dos personas que están emprendiendo un conocimiento en el noviazgo. Y se justifica plenamente que el conocer en todas las áreas del noviazgo, estoy hablando desde la locura del humanismo, no estoy justificándolo yo. El humanismo justifica que esas dos jóvenes, hombre y mujer, que se empiezan a conocer, tengan relaciones físicas para ver cómo es su desempeño, como si fuera en el área del trato, en el área de la educación, las metas, los propósitos en vida de cada uno, los hijos que quieren tener, dónde quieren vivir, a dónde quieren salir, etcétera. Todas las diferentes variables, pero incluyen ahora algo que está totalmente prohibido en la Escritura, como acabamos de leer, y está aquí en 1 Corintios 6:18 también. Huid, dice, de la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y qué pasa cuando pecas? Pues acarreas condenación. Vas a tener una maldición por desobediencia a la palabra de Dios. Ahora, también, por supuesto, aparte del alimento, de la fornicación o adulterio, está incluido todo lo que daña tu propio cuerpo, el alcohol, las drogas, el cigarro. Todo esto es un conjunto de cosas que dañan al cuerpo, que no es nuestro. Fuimos comprados por precio, es un templo del Señor. Aquí habita el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de lo que hagamos con nuestro cuerpo. Es importante rendir buenas cuentas al Señor. Eso lo vimos ya, lo empezamos a ver la semana pasada. Dice 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, separado para Dios es. Eso es lo que quiere decir santo. Dios te compró con el precio de la sangre de su Hijo. Por lo tanto, ya no somos nuestros, sino le pertenecemos a Dios. Solo somos mayordomos, administradores de nuestro cuerpo. Por eso debemos rendir cuentas satisfactorias al Señor. Bien. También vimos la segunda, nuestra conciencia. ¿Qué pasa con nuestra conciencia? Nuestra conciencia tiene una conciencia, puede ser corrompida, y eso vimos el versículo de 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, quiere decir se apartarán, negarán la fe, no ya desecharán la fe, escuchando espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. Cuidado, porque hoy tenemos mucho más ofertas de falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos gente, evangelistas, lo que sea, que empiezan a
contaminar, a sembrar raíces de maldad en el corazón de muchos creyentes cristianos. Y esto estoy hablando de creyentes, porque los que van a dar cuenta somos todos. Pero aquí estamos enseñándonos como creyentes. Otro tipo de conciencia es la de andar en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Miren, hay algo muy interesante aquí. Siempre hoy quiero hacer hincapié en el contraste que hay entre el humanismo y cristianismo. Fíjense cómo aquí en estas palabras que expuse ahí, el humanismo fomenta el orgullo de la persona, del individuo. El cristianismo fomenta la humildad. La persona que no es humilde está siendo afectada en el orgullo, y eso es desagradable al Señor, muy desagradable al Señor. Bien, ahora, estas son dos, vaya, la imagen que aparece en el lado del humanismo es muy usada en la ciencia o en las enseñanzas y en la filosofía, etcétera, como un símbolo de el humanismo. La otra es, dependiendo de Cristo, viendo a la cruz, sabiendo que si tomas tu cruz diariamente y lo sigues, eres digno de él. La diferencia entre una y dos es, en el humanismo, la autoestima. Siempre se trata de fomentar, de sembrar el orgullo a través de la autoestima. Y por el otro lado es la fe. La fe que es, que tiene que ver con pues, la palabra de Dios, por supuesto. Ahora, decía, del lado del humanismo es centrado en el hombre. Todo lo que es la confianza, la esperanza y la vida, todo se centra en el hombre, tus capacidades, cualidades que ni siquiera son tuyas. Dios nos las dio a todos. Todas esas están centradas en el hombre, el desarrollo, el orgullo, la soberbia y todas las demás obras de la carne. Por otro lado, tenemos en el cristianismo donde está el centro es Dios, Jesucristo. Ahí está nuestra confianza, nuestra esperanza está en Él y nuestra vida depende totalmente de Él. Así es que, bien. El humanismo, dice acá, es una filosofía del mundo, producto de la mente carnal del hombre, por supuesto, es lo que se refiere con una conciencia corrompida, una mente corrompida. Aquí dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí es muy claro que debemos tener mucho cuidado, porque todo eso, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que te promueva a enorgullecerte, a sentirte satisfecho y creer que lo conseguiste por ti mismo. Y tal vez lo haces porque el mundo ofrece, te da la oferta, como el diablo le ofreció al Señor Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Siguen siendo las tentaciones mismas que el Señor pasó y es el que nos puede ayudar a vencerlas. Termina diciendo el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque la vida eterna la vas a tener en gloria y en gozo y en la presencia de Dios. De otra forma, el mundo, lo que hiciste, trabajaste para el mundo, lo que te ofreció el mundo, se queda aquí. Como dice la Escritura, veniste sin nada y te regresas sin nada. Bien. Luego dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Estos son los que tienen una conciencia corrompida, los que son
El humanismo es una manifestación de esa conciencia corrompida. También hay las religiones y hay otras manifestaciones. Hay la filosofía y hay diferentes inclinaciones que tienen que ver con el mundo y no con el Señor. Vamos a orar antes de entrar ya con el tema de hoy. Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Muchas gracias, Señor. Sabemos que tú estás dispuesto a ayudarnos en todo tiempo, Señor. Tú siempre estás dispuesto a ayudarnos, Señor. Siempre estás. Nuestro cuerpo físico queremos presentártelo con la certeza de que fue cuidado y gracias a tu Espíritu lo mantuvimos tal como tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por todas las capacidades que has puesto como para desarrollar y servir. Queremos ser como el mayordomo de los 5 talentos que trajo otros 5, que trae fruto abundante, que no se concentra nada más en mantener a sí mismo, sino que es aprovechado el cuerpo para extender tu obra, tu reino y dar buen testimonio. También, Señor, nuestra conciencia, Señor, sabemos que es moldeada conforme a tu espíritu. Gracias, Señor, porque siempre está siendo conformada, depende de lo que nos alimentemos y a quién estemos, en dónde estén puestos nuestros ojos. Y nosotros los tenemos puestos en ti, Señor. Si hay alguien que se ha descuidado, Señor, redargúyelo, Señor. Redargúyenos si hay un descuido en buscar nuestra propia gloria y no tu gloria, en buscar nuestra propia satisfacción y no la tuya, Señor. Queremos una conciencia limpia, una conciencia llena de tu espíritu y una conciencia que busque engrandecerte y agradarte y cumplir tu propósito que diste para cada uno de nosotros en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues ahora entramos con el tema que nos ocupa, nuestra relación con los demás. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, y esta es la base de la relación con los demás. Ya saben a lo que voy, tiene que ver con el amor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No podríamos hablar de los demás sin hablar primero del Señor, de nuestro amor, de nuestra relación con el Señor. Este es el primero y grande mandamiento, un mandamiento el más grande, como dijo el Señor. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿se le puede ordenar a alguien que ame? ¿Es un mandamiento que ame? Por lo que vemos, sí, pero muchos tenemos aquí la teoría solamente. Pero ha bajado a nuestro corazón, a nuestro espíritu, como para llevarlo a cabo, pensar, reaccionar, actuar y hablar con amor. ¿Cómo podemos obligarnos a amar a alguien? Pregúntate en este momento, ¿amas tú a alguien? Sin justificarlo, sin decir, bueno, sí lo amo, pero también le pongo límites, porque los límites son importantes. Sí, mientras que se respete primero al Señor, todo está en orden. Recuerdo ahorita que leí hace poco el rey Asa, un rey de Judá. El rey Asa quitó todas las imágenes y toda la idolatría que había dejado su padre y aún a su mamá que había construido una escultura Astarot, que es otro ídolo, no la dejó ocupar la silla de reina, la destituyó por causa de que había construido esa imagen que hizo pecar al pueblo de Judea. Así es que, de Judá, así es que la destruyó y destruyó la imagen y destituyó a su mamá como reina. Pero tú dices, ¿pero qué no dice que honrarás a tu padre y a tu madre? Sí, pero siempre es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pongamos en la correcta perspectiva las cosas, tal como lo hicieron Pedro y Juan cuando fueron ante el concilio y les obligaban a que ya no hablaran más en el nombre de Jesús y ellos dijeron, ustedes juzguen. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y salieron de ahí y siguieron hablando. Se fueron directamente al templo para seguir predicando del Señor. Así es que
Pero volvamos a la pregunta, ¿se le puede obligar a alguien a que ame? Vamos a ver qué respuesta. Puesto que el amor es una orden, porque es un mandamiento, el primero y grande mandamiento, dice, entonces debe estar dentro de nuestro poder en Cristo el amar. Podemos hacerlo porque en Cristo somos más que vencedores, en Cristo todo lo podemos. El amor, por tanto, es una decisión que tomamos. Puedes hacerlo, pero tienes que decidir, ¿lo quieres hacer tal como lo ordena el Señor? Si el amor, sí, el amor generalmente va acompañado de sentimientos, por supuesto, pero la emoción no es una base del amor. No es que tengas que sentir emoción y un sentimiento fuerte de amar. No es eso y mucha gente lo cree. Es que yo no siento que lo ame. Es que yo no. Esto es una orden, obedece órdenes. Tal vez los soldados en el ejército no quieren obedecer una orden de su capitán o de su sargento, teniente. No quieren porque es una orden que va a llevarles a riesgo, pero no porque tienen temores. Pero independientemente de sus temores o de sus gustos, deben obedecer. Y eso es para nosotros. Es una orden, no es una opción. En cualquier situación podemos elegir amar independientemente de cómo nos sintamos. Repito, tal vez alguien te hizo algo y tú, más que amarlo, quieres vengarte o quieres apartarte de esa persona. Nada más debes saber una cosa, que hay una orden de por medio, una orden divina de nuestro dueño y Señor, Jesús. La palabra griega para amor que se usa en referencia a Dios es ágape. Todos la conocemos o la mayor parte, que significa benevolencia, deleite, preferencia o buena voluntad. Todo eso es un sinónimo de la palabra griega, ágape, o el significado de la palabra griega, ágape, que es amor, amor incondicional. Es el amor que Dios tiene para nosotros, sin condiciones. Tal vez si fuera persona y tuviera emociones, no lo merecemos, porque nuestra conducta nunca merecía haber sido salvos, pero por amor, porque de tal manera amó Dios al hombre, envió a su Hijo uno, único, unigénito, para que todo aquel que en él creyera no fuera condenado, fuera salvo y no estuviera sujeto a la condenación. Bien. Ahora, perdón. 1 Juan 4:19. Volvamos a ver por qué es que le amamos al Señor. El amor que nosotros tenemos a nuestro Dios, a nuestro Señor, no es un inicio, un generado, originado en nosotros. No se originó en nosotros ese amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero, es por eso que le amamos. Así es que tengamos conciencia de esto. Luego dice en Juan 4:16, primera de Juan, ya que Dios es amor y nosotros hemos sido creados a su imagen, podemos amar como Él. Somos hechos a la imagen de Dios. No nos hubiera ordenado si no fuéramos capaces de hacerlo. Y ya vemos que somos capaces porque Él nos amó y porque somos creados a su imagen. Juan 15:13 dice, Él ha puesto su capacidad de amar en nuestros corazones. Luego nos enseña a amar, demostrando cómo es el verdadero amor. Amar a Dios comienza con una decisión. Amar a Dios comienza con una decisión y eso nos debe quedar muy, muy claro. Por otro lado, no podemos amar a Dios de verdad hasta que le conozcamos. Incluso la fe para creer en Dios es un don de Él. Necesitamos conocerlo, tener una relación con Él, empezando por eso. La fe que tengamos nosotros, la fe es creer en Dios, creer en su palabra. No podemos amar a Dios de verdad hasta que le conozcamos. Incluso la fe para creer en Dios es un don que viene de Él, el don de la fe. Así es que en Efesios 2:8. Listo. En Efesios 2:8
y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios. Así es que no podemos sentirnos satisfechos o orgullosos, vamos a decir, porque nosotros amamos, porque nosotros fuimos salvos por medio de la fe. La fe es un don. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice el 8. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto ya lo hemos dicho tantas veces, pero ¿qué tanto lo hemos digerido como para que descienda y se produzca una real? Es como si la semilla cayera en tierra y no penetrara. Sí, lo tengo en la mente, yo lo he leído, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Perfecto, ya lo sabes, qué bueno. ¿Qué tanto lo has hecho vida en ti? Esa es la pregunta. Esa es la verdadera pregunta. Cuando recibimos el don de la vida eterna a través de Cristo, Dios nos da su Espíritu Santo. Esas las arras del Espíritu, el sello, somos sellados como propiedad de Dios por medio de que el Espíritu Santo habite en nosotros, nos convertimos en el templo de Dios, somos el templo de Dios ahora, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios que mora en un corazón creyente comienza a producir los rasgos de Dios, de los cuales el primero es el amor. También, si ya tenemos el Espíritu de Dios y vamos a ver qué significa el tener el Espíritu de Dios, nos va a ir haciendo cada vez más semejantes al Señor, cada vez más semejantes a Dios. Esa es una de las funciones del Espíritu en nosotros. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto o el resultado, el producto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. El fruto contiene todas estas nueve capacidades que son el resultado de una vida en el Espíritu. Hay dos cosas que son contrarias, andar en la carne o andar en el Espíritu. Por supuesto que andar en la carne es darle satisfacción a la vieja naturaleza, a las pasiones pecaminosas, y ahorita vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Y andar en el Espíritu también lo vamos a ver. Pero estas son las 9 capacidades o 9 resultados, el resultado de andar en el Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Sin embargo, en Gálatas 5:19, manifiestas, por otro lado, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es como la misma fruto, pero podrido, por la imagen que presenté, pero ahora está podrido porque son obras de la carne. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Fíjense cómo idolatría. Mucha gente cree que es cristiano, pero anda en idolatría. Otros van a que les hagan, incluso ha tocado gente que va a que les hagan una limpia, que les hagan un trabajo, o a consultar, a ver el futuro, a hablarles de quién va a ser la persona con la que van a pasar el resto de su vida. Esas son hechicerías y adivinación. Todo eso es parte de lo mismo. Los celos, las iras, contiendas o pleitos, divisiones, herejías. Herejías es no creer lo que dice el Señor. También sigue la lista: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, les advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque a fin de cuentas, el andar en la carne, tú tienes dos caminos a seguir. El camino de la carne, que son todas estas obras que acabo de leer, y el del Espíritu, el que finalmente podías haber tenido el fruto, pero si andas en la carne va a pasar lo que aparece aquí en la imagen. Se va echando a perder, se va corrompiendo
lo que antes era un fruto, si es que lo hubo. Muchas veces lo es, pero la gente empieza a justificar ciertas de las cosas que están aquí, como la fornicación de la que hablaba, que hoy en día es muy común, muy común. Incluso el adulterio se ve como algo normal casi ya. Y las demás también, los pleitos, enemistades, celos, venganzas, enojos o iras, todo eso es obras de la carne. Estas son advertencias. El apóstol Pablo dice, los amonesto, les advierto fuertemente, como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien. Vamos a orar. Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que queremos andar en el Espíritu. Ese es el deseo de nuestro corazón, pero ¿qué tanto lo tenemos en práctica? ¿Y cómo hacerlo? Esa es lo que tenemos que aprender y desarrollar. Apartarnos, huir de la tentación, huir de los pecados de la carne, desecharlos, buscar lo que sea necesario para quitarlo de nuestras vidas, porque muchas veces son raíces profundas en nuestro ser y no han salido esas áreas de oscuridad todavía. Por eso es que necesitamos reaccionar, porque queremos ser un fruto completo del Espíritu en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro ayudador, pero es una parte que tenemos que hacer nosotros. Tú nos ayudarás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, sigamos entonces adelante. A medida que crecemos en el conocimiento, decíamos que es necesario conocer a Dios. Como vamos avanzando en el conocimiento y la comprensión de quién es Dios, en esa misma medida, comenzamos a amar las características que lo definen a Él, tales como la sabiduría, la verdad, la justicia y la pureza, porque admiramos. Dicen que, y ya lo he comentado en ocasiones anteriores, no muy reciente, pero sí lo he comentado, hay una enseñanza que daban acerca de una enseñanza que no tiene nada que ver con la palabra. Decían, a quien tú admiras y te mantienes admirándolo, te vas a ir convirtiendo poco a poco en esa persona, vas a ir imitándola. Por eso dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros ponemos los ojos en alguna persona y la admiramos por encima de lo que es el Señor, y eso es muy común en personajes artísticos, en personajes de todo tipo, en todas las áreas. Empiezas a admirarlo y te empiezas poco a poco a transformar en él. Recuerdo en una de esas enseñanzas que me la dieron hace muchos años, mucho antes que me convirtiera, decía que admiraban a un señor, a un hombre, un científico muy capaz y muy inteligente, muy sabio, pero andaba en silla de ruedas. Y entonces un grupo de alumnos o discípulos de él empezaban a admirarlo y querían ser tal como él. Al parecer, yo no lo he comprobado, pero eso es lo que decía esta historia, que empezaron a sentir endurecimiento en sus piernas. Tanto se fue reflejando la necesidad de ser como él, que querían imitarlo en todo. Y poco a poco fueron perdiendo la habilidad de caminar. ¿Qué tan cierto es? Pues es una historia que me contaron, pero vale la pena poner atención, porque muchos que admiran artistas se van convirtiendo y van imitándolos de tal manera que parece que estás viendo al original. Así es que, pero aquí estamos hablando de observar, crecer en el conocimiento y comprensión del Señor. Vamos a amar las características que lo definen a Él. Entonces, pasar tiempo con Dios hace que nuestros corazones tengan hambre de santidad y solo encontraremos satisfacción cuando hay más de Él en nosotros.
porque Él es la encarnación perfecta de todo lo que anhelamos. Él es el que llena el modelo que nosotros debemos anhelar tener. Por eso es que no busques en otro lado lo que solo el Señor te puede ofrecer. Por supuesto, ¿cómo lo voy a conocer? La Biblia. 5 cosas que debemos hacer con la escritura. Algunos dicen, bueno, pues yo oigo, yo veo algunos videos, yo veo predicaciones, pero ¿qué de la Biblia? ¿Qué del libro de Dios? El libro que fue inspirado desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre de Dios para toda buena obra. Entonces, ¿quieres conocerlo? Él la escribió. A través de diferentes hombres los inspiró para que le escribieran. Por lo tanto, con la Biblia debemos oír, y ahí están las citas bíblicas, no me voy a entretener en eso, pero tú lo puedes leer, oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Algunos de repente leen un versículo que les gusta porque es muy ad hoc con lo que necesito, pero toda la escritura, repito, es inspirada por Dios. Toda la escritura. Memorizar es una forma de ir moldeando nuestra conciencia, porque como está la palabra ya en nuestro ser, fácilmente el espíritu la toma y la recuerda y no tengo que buscar más. Esto es una garantía de que vamos a ir creciendo en el conocimiento del Señor. Y andar en el espíritu es vivir en todo momento, no solo hoy, ni mañana, ni en ocasión, sino que cada momento dependientes de Él, sensibles a su voz en nuestras vidas y obedientes a Él. Esas 3 palabras, dependientes, sensibles y obedientes a Él. Fíjese, el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Nunca te va a decir algo contrario a lo que el mismo autor de la Escritura inspiró. Por tanto, cada vez que estamos aprendiendo más de este autor, de Dios, en su palabra, vamos a ir teniendo mucho más relación de entender lo que nos está diciendo el Espíritu. El Espíritu nos habla, el Espíritu vive en nosotros, no está fuera, no está lejos, no hay que ir a algún lugar porque el Espíritu vive en nuestro corazón. Bien. La emoción no crea el amor. Por supuesto, la emoción no crea el amor. Pero cuando elegimos amar, la emoción viene. Un obstáculo para amar a Dios es el amor a las costumbres pecaminosas de este mundo. Ya sabemos, ya sabemos. No podemos servir a 2 señores y tampoco podemos amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. También lo sabemos. Ninguno puede servir a 2 señores porque aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si la palabra de Dios, si Dios mismo te está diciendo que no vayas con alguien, que te apartes de la tentación, que no participes en esos pecados, y no lo haces, es porque tu Señor, el Señor, el poderoso, el Señor Jesús, es a quien tú quieres servir. Si no lo haces y justificas de 1000 maneras lo que dice el mundo, entonces no estás sirviendo a Dios, o estás parte y parte. Pero aquí dice, nadie puede servir a 2 señores a la vez. Aborrece a uno y menosprecia al otro, o ama a uno y aborrece al otro, ¿verdad? 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. También se vuelve a advertir, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muchos creyentes de hoy, muchísimos, bastantes, más de lo que tú crees, tal vez hasta en nuestra propia iglesia. Muchos creyentes de hoy necesitan prestar atención a la palabra dada a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor en que lo que querías era obedecer, lo que decía Dios lo querías hacer, para nada querías apartarte, ya no ponías justificantes y es que no tengo tiempo de leer la escritura,
No tengo tiempo de participar en las reuniones de la iglesia. No tengo tiempo no puedo separarme de todas mis amistades. Y hay gente que se molesta si les digo que dejen amistades que no edifican, sino al contrario, contaminan. Así es que el llamado es hacer que los sentimientos vuelvan conscientemente solo a Dios. Solo a Dios. Y lo voy a dejar hasta acá. No hemos terminado el amar estamos apenas viendo el amor a Dios. Nos falta todavía avanzar en el tema, pero el amar, que son los dos principales mandamientos que dijo el Señor Jesús, es muy extenso, pero es muy importante en la vida del creyente. Hay mucha gente que no ha tomado la diferente conciencia de todo esto que hemos estado mencionando. Bien, entonces, bien, vamos a orar. Señor, cuán importante es, Señor, que el verdadero creyente es aquel que anda en obediencia. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y ellas me conocen. Oír tu voz es oírte en tu palabra, oír la voz de tu espíritu, que es lo que dice tu palabra, Señor. No queremos hacerlo solamente como si fuera algo humano o algo del mundo, que es solo memorizarla y seca sin haber fruto en nosotros. No, Señor, queremos hacer la vida. Por eso debemos leer, memorizar, oír continuamente tu palabra, Señor, vivirla, confesarla. Gracias, Señor, porque tú pusiste todo lo que debemos tener para poder ser verdaderamente de tu pueblo, Señor, tus hijos y muy semejantes a ti cada día. Muchas gracias, Señor. Queremos seguir abundando en el conocimiento de ti y que se reproduzca en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tu espíritu nos redarguye en las áreas en que estamos fallando en cuanto a amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Aunque no lo hemos visto, muchos ya está siendo activado el redarguir del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oro también por los enfermos, Señor. Sé que tú vas a seguir sanando enfermos porque eso es la misión que nos mandaste hacer. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. También dijiste, echarán fuera demonios porque nos diste el poder y la autoridad para hacerlo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todos esos que están heridos en su corazón, pero que están sanando porque tu misericordia, tú amas a los quebrantados de corazón. Gracias, Señor, porque tú tocas al que ha sido dañado y lo sanas y queda solamente una herida en el recuerdo, pero ya no una afectación grave en su ser y en sus reacciones. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro proveedor. Reprendo y rompo todo lo que el enemigo, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta vinieron a consumir en la vida de muchos de los creyentes que pueden estar en la iglesia y les han robado sus bienes y no son productivos. En el nombre de Jesús, cancelo toda obra que está haciendo el maligno para robarles la bendición por causa de alguna área de su vida que todavía no está sana espiritualmente, que no está sometida a ti espiritualmente, Señor, que también todavía hay obra de la carne, orgullo, rebeldía, enojos, menosprecio hacia otros, celos, contiendas. Sí, Señor. Muchas gracias porque nos hablas directamente a lo que está pasando en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por todos aquellos que independientemente siguen fielmente diezmando porque saben que tú ves su corazón como viste el de aquella viuda pobre que echó todo lo que tenía y de alguna manera tú la debes haber bendecido, Señor, porque tú lo dijiste, que nunca dejarías a nadie, absolutamente a nadie, como ovejas tuyas que padezca, porque aún en los lugares donde hay sombras de muerte, ahí vas tú con nosotros. En el nombre
de Jesucristo, bendícelos ampliamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muy bien. Qué bueno que estamos por aquí. Déjenme terminar esta parte.